agradecimiento expresamente en este día, porque tú eres quien ha suplido nuestras necesidades. Nos has dado un empleo, nos has dado trabajo, nos ha permitido, Señor, tener salud para trabajar. Así que te damos las gracias, Dios, porque tú eres el que ha suplido todo lo que tenemos. Te estamos agradecidos también, oh Dios, y te rogamos de esa misma bondad y misericordia que has tenido para muchos, tenga para otros. Aquí sabemos que es deseado poder trabajar, poder tener un ingreso, poder también bendecir tu obra que ha puesto en mi vida. Padre, gracias te damos por cada uno de mis hermanos y hermanas que han hecho presencia. La familia aquí presente, nuestro pastor y familia sean bendecidos, Padre Santo, aleluya. Danos tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Decimos todos amén. Amén, amén y amén. En Jesús, yo creo que ese es el único requisito, creer, porque lo hacemos en memoria de Jesucristo. Así que te pido, si tienes amabilidad y puedes ponerte de pie. La pastora Carmen Rivera. Aleluya. Dios nos ama. Amén, amén. Dios nos ama. Amén. Es cuestión de repetir y repetir y repetir y repetir, que ese mensaje nunca se nos olvide. Que cuando vengan otros pensamientos y cuando venga el enemigo a decir lo que no es, tú y yo recordarle cuánto Dios nos ama. Amén. Incalculable. No tenemos ni la imagen ni la idea del costo de ese amor. Y precisamente hablando del amor, vamos entonces a reforzar, vamos a decir, el mensaje que ya Dios ha dado a través de cada una de las alabanzas. Y como creyente, pues, ¿qué nos sirve de base? Solamente la palabra del Señor. Yo les voy a pedir que por favor aquellos que tengan las Sagradas Escrituras, la pueden leer ahí, si no va a estar proyectado, pero vamos a hacer una cosa, reconociendo que esta es la base nuestra, que de aquí no nos podemos mover. ¿Qué tal si hoy damos lectura a 16 versículos? Aleluya. 16 versículos que si de alguna manera usted quiere resolver la situación de por qué yo estoy aquí en la iglesia, ¿por qué? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué me tengo que reunir? Pues entonces de esta manera estos 16 versículos hacen una respuesta a preguntas que precisamente dan el fin y el propósito. Nos ponemos en pie, la palabra sagrada, ¿verdad? Que se da lectura directamente al corazón. Amén. Y si es posible, si pueden darle lectura a la parte porque yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer el otro. Es la única manera en que tratamos de que esta palabra penetre al corazón, a los huesos, que no se nos olvide de lo que Dios ha hecho en nuestra vida jamás. Y la única manera es esta: leerla, leerla y leerla. Amén, amén. Nos vamos todos entonces a Efesios 4. Va a salir proyectada para aquellos que no tienen la Biblia. Vamos a esperar por Israel, ¿verdad? 4 del 1 al 16. Yo voy a leer un versículo y ustedes como pueblo van a leer el próximo. Yo leo el 1 y ustedes leen el 2. ¿Ok? Amén. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos.
pero a cada cual de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Gracias, Señor, es tu palabra. Tú lo dices, Señor. Amén. Lo creemos, lo afirmamos, Amén. lo vivimos, Señor. Y es la experiencia más hermosa que tenemos tus hijos y tus hijas. Que esta palabra quede calada, Señor, en nuestra memoria. Que podamos, Señor, no solamente escucharla aquí, sino que al salir de aquí y el diario vivir es la palabra que nos da fortaleza, que nos levanta y que nos permite ver cosas jamás antes vistas. Por eso te pido, Señor, gracias por esta hermosa palabra y que la misma edifique al pueblo, Señor. Señor, amén. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Amén. Señor. Pues bien, se puede sentar. Precisamente cada una de las letras lo que hace es afirmar lo que ya hemos leído. Y hablando de los rumores y hablando de guerra, hubo una mujer que las que son enfermeras aquí. ¿Quiénes son enfermeras aquí? Tienen que haberla oído escuchar. Florence. Por ella es que existe la enfermería. ¿Okay? Esta es una enfermera cristiana de London que cuando hubo guerra, precisamente en Crimea, ella lo que hacía era atender a los soldados. La grandeza de ella, y por lo cual hoy se sigue mencionando, le llaman la dama de la lámpara, porque ella se acercaba a los soldados y sin mirar si eran de los de ella o no, ella ayudaba a todos los soldados. Gloria a Dios. Y hubo un herido que se le queda mirando cuando ella le acerca la lámpara y le dice: hoy he visto a Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy he visto a Cristo. Cuando tú y yo caminamos el vecindario y por donde quiera que la gente sabe que vamos a una iglesia, han de decir: hoy yo he visto a Cristo. Gloria a Jesús. No por nosotros ni por nosotras, es porque reflejamos el carácter de aquel que nos llena. Aleluya. Y entonces Efesios, ahí en el capítulo 4, del 1 al 3, dice las grandezas de la iglesia y habla de las verdades que la iglesia ha de creer, afirmar y vivir. Pero en el 4 en adelante comienza a hablar de conducta, carácter, atributos
que nosotros, los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que esforzarnos a llegar ahí. Porque precisamente, no solamente el decir, Señor, cámbiame, y tú y yo no hacer nada para que ese efecto y ese cambio y esa transformación se dé. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Yo creo en el poder de la transformación. Amén. Por eso estoy aquí. Gloria a Porque Dios. me sanó, me transformó. Porque hizo un cambio hermoso en mí. Yo antes era una religiosa. Hoy, sencillamente, vivo para Cristo. Y en ese sentido, cuando nosotros vamos a Efesios, comienza él hablando de, ya Pablo habla del camino. Cuando él está frente a Félix, precisamente, él está defendiendo su fe. Pero él no habla, eso está en Hechos 24:14. Él dice que pertenecía al camino. ¿Ok? Eso significa que hay muchos caminos. La pregunta es, ¿en cuál camino tú y yo estamos? Porque hay uno. Hay un solo camino. Y así mismo Jesús se llamó, yo soy el camino. Y el creyente ha de continuar en el camino. Entonces la pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? En este hablar, la pregunta que primero te queremos decir es, ¿hacia dónde tú quieres ir? Si estás en el aeropuerto y te veo perdido, perdida, me ves perdida, la pregunta es, ¿a dónde es que tú vas? Si yo le digo voy a tal sitio, pues mira, si vas para Madrid tienes que irte a tal sitio para coger el avión de Madrid. Pero si yo comienzo, no sé a dónde voy, pues coge cualquier avión. Triste es el caso. Coge cualquiera porque te va a llevar al destino que tú quieres llegar, porque tú no tienes ninguna dirección. Así mismo los barcos. Pero no hay muchos caminos. Tú y yo estamos en uno. Y ese camino se vive, se disfruta, transforma, nos dirige. Y es un camino que cuando él mismo se llama yo soy el camino, en Mateo 5:17, nos está diciendo, si tú eres mi seguidor, si tú eres creyente, si tú tienes la fe de continuar conmigo, entonces el camino vivirá en ti. ¿Ok? El camino vivirá en ti. Pero ¿qué pasa? Y ahí entonces es que empieza Pablo a decirnos que tú y yo tenemos que reflexionar constantemente si el carácter de Cristo se está reflejando en nosotros y en nosotras. Porque es necesario que la familia que no conoce a Cristo, a través de cada uno de nosotros, lo va a conocer. Amén. ¿Y cuál es el primer atributo que Pablo nos afirma? Y él mismo lo dice en Romanos 7:18. Y es una confesión nuestra. Tenemos que comenzar por ahí. Amén, amén. Es una confesión donde él mismo dice que en mí no habita nada bueno. No. Y con eso comenzamos. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Lamentablemente se dirige hacia el pecado. Porque nos desarrollamos, nos levantamos en un mundo lleno de pecado. Aún de mentiritas blancas. Alaba. Dile que no estoy. Ay, no te vi. Lamentablemente pasé y no te vi. Y son sencillamente, le llamamos mentira blanca, pecadito blanco. Pero la verdad es que estamos inclinadas hacia el pecado.
desviados. Y si no entramos en el carácter de Cristo, si no reflexionamos, entramos en esa conciencia que hay un orgullo y una soberbia que habita en mí, entonces desde ahí es que yo comienzo a decir: Señor, quiero tener la humildad de Cristo. Aleluya. Y la humildad de Cristo, cuando menciona en el Nuevo Testamento, en el momento en que Pablo está escribiendo, la humildad era un atributo negativo, porque era una persona, vamos a decir, débil, pobre. Pero entonces tanto Jesús, que fue el primero que dijo: sed mansos y humildes de corazón. Y entonces la pregunta: espérate Jesús, espérate. Nosotros entendemos en el griego que ser humilde es un aspecto negativo. Y ahora tú vienes a decirnos que tenemos que ser humildes, Amén. mansos. Nos cogen de lo que no somos. Por eso es que a veces tenemos que decir, en Puerto Rico decimos que tenemos que sacar las agallas. Pero eso no es un atributo de un creyente. El atributo del creyente y el que está en el camino tiene un autoconocimiento, tal y como somos. No nos mentimos. Esto es lo que hay aquí adentro y esto es lo que soy. Y después que sabemos lo que somos, que no podemos dejar el orgullo, la jactancia, la arrogancia, porque está impregnado en nuestro ser, entonces nos dirigimos a los pies de Cristo. Y desde los pies de Cristo comenzamos a decir: yo dependo de ti para esta liberación. Aleluya. Y comenzamos entonces a escuchar la voz de Dios. Y como en Mateo hay una historia en el capítulo 20, versículo 20 al 28, porque es que la arrogancia y el orgullo es sutil. No parece que es arrogancia, no parece que es orgullo. Pero vamos a coger un ejemplo. Jesús, Él está hablando, está dando allí un sermón, está dialogando Jesús. Y va esta mamá, la defensora, la gallina. Espérate, que ya mismo lo van a poner en un reino, va a gobernar aquí en Judea, y yo tengo que velar por mis pollitos. Aleluya. Esa conducta no es cristiana. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Miramos por los intereses de todos, que todos sean bendecidos. Amén, Y amén. ella fue tan atrevida, una Carmen de la vida. Jesús, acuérdate, en tu reinado, acuérdate que han caminado contigo, nosotros dijo así, pero nosotros para eso sí nos acordamos de todo lo que hemos hecho. Uno a la derecha, la mamá de Jacobo y Juan, los acomodó. Egoísmo. Y es que a veces no nos damos cuenta. Nosotros conocemos mucho en Puerto Rico echársela. No sé cómo ustedes darle echársela. Cuando uno se echa encima el logro. Lo que debe hacer en la mansedumbre es precisamente esto, es resultado de todos. Porque todo lo que yo he hecho es porque he tenido gente a mi alrededor y gente significativa que nos ha ayudado a ser donde estamos y lo que somos. Así que siempre pensamos en todos. Cuando el orgullo y la soberbia nos tiene sostenidos, nos gusta dar un golpe bajo. ¿Tú me hiciste mal a mí? Espera, voy a bajar. Eso es sutil. Es sutil, no nos damos cuenta. Pero
en la humildad de Cristo, lo que hacemos es respetar a la otra persona con todos sus atributos y con todas las circunstancias que le rodean. Y sobre todo, siempre alertar al otro, a la otra. Cuando tú y yo estamos viendo que estamos trabajando, hablando y todo lo que hacemos a nuestro beneficio, es hora de ir a los pies de Cristo. Porque siempre ponemos nuestros intereses ante los intereses del otro. ¿Cuál es el ejemplo mayor? Jesús pudo haber dicho en el Getsemaní: quiero salir de todo esto. Yo no quiero sufrir. Pero el ejemplo que está allí es: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Por qué? Porque estaba pensando en todos nosotros. Esa es la humildad a la cual tú y yo somos llamados a pensar todos como un equipo. Estamos en el equipo de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en el equipo de Cristo. Y nuestro uniforme es la humildad. Gloria a Jesús, aleluya. Y con la humildad, Pablo acerca el ser manso, es no tener venganza contra nada ni contra nadie. Ay, eso duele. Porque es que hay personas que hincan y dicen las cosas a propósito para molestarnos. Ay, no, eso no les pasa a ustedes. Los trabajos. Para humillar. En los Para trabajos. humillar. Y entonces ser mansos es una cualidad que se une Como la paloma. con humildad, porque no vamos a la venganza. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo hay muchas vivencias. Es más, la más sencillita es la de Job. Amigos como los de Job, ninguno los quiere. No los quisiéramos alrededor nuestro. Quisiéramos gente que nos dé aliento, que nos sostengan, que nos levanten. Pero ¿qué le dice Dios a Job? Ahora ora por ellos. Aleluya. Bendícelos. ¿Ustedes saben lo que es que Dios nos manda a orar por nuestros enemigos? Alaba. Y pedir que los bendiga, y en la manera en que tú y yo oramos por los que nos hacen daño y estamos pidiendo la bendición sin darnos cuenta, tú y yo somos más que liberados en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Así es que junto con la mansedumbre, Pablo une también la paciencia. La paciencia. Soportarlo todo. Ay, Jesús, que mucho tú nos estás pidiendo en ese carácter. Alaba. Qué mucho, porque miren que hay espinas que hincan y que hincan y que hincan Hay que botar. y que hincan. Y nos manda a la paciencia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y ustedes saben por qué tú y yo tenemos ese atributo que viene de Cristo. Porque yo sé quién soy. Aleluya. Tú sabes quién tú eres. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Tus ojos no están puestos en la espina. Tus ojos no están puestos en aquel que hinca. Tus ojos están puestos en aquel que te llamó a vivir una vida abundante, a plenitud y ser como Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Y entonces que la vida cristiana es práctica. Esto se practica, se vive en la casa, se vive en el trabajo, donde quiera. Gloria a Dios. Y Pablo sigue por ahí. Cuando venimos al próximo capítulo, Pablo le habla a los esposos. Pablo le habla a las esposas. Le habla a los jefes, a los supervisores. Le habla a los empleados. Le habla a los hijos. Le habla a los padres. Porque Pablo
coge la vida del creyente con estos atributos y dice, esto es lo que permite que aquellos que están allá afuera vean a Cristo. Aleluya. Y los primeros que se benefician son nuestros hijos. Van a ver a Cristo con estos atributos. Y cuando tú y yo nos vamos a los pies de Cristo, entonces, dice Pablo también, que con esa conciencia practiquemos el amor ágape. Y el amor ágape lo menciona en el versículo 2, en el 15 y en el 16. Ese amor ágape, cuando Pablo lo menciona, ya no está hablando de eros, que es entre la pareja, ni el filial entre amigos, ni el otro que es entre familia, y sigue por ahí, hay unos cuantos amores, pero él menciona el ágape. Y cuando menciona el ágape, es que el que pertenece al equipo de Cristo, hay una fuerza, un dinamismo que está detrás de cada uno de los creyentes, que nos une en el espíritu, que sencillamente me une a ti porque Cristo habita en ti. Y entonces comienzo a amarte, comienzo a tener este amor, porque a Dios yo no le puedo decir no me ames, porque la esencia de Él es amor. Gloria a Dios. Y entonces así los creyentes se creen, muchas veces la gente comienza, como nosotros le conocemos, tal de codo. Eso es como ignorar. Y la gente se cree como que ignorándonos a los creyentes, sacándonos el caso, que es cuando también no quieren estar con nosotros, o diciéndonos palabras que posiblemente nos lastimen, se creen que con eso vamos a dejar de amarnos. El creyente posee el amor de Cristo, y el amor de Cristo no se rinde, siempre ama a pesar de las circunstancias. Amamos y amamos y amamos porque no depende de ti, depende del que lo recibe en mi corazón. Gloria a Dios. Y el que vive en mi corazón siempre dice y siempre me lleva a amar y amar. Y entonces Él une el amor con ese atributo hermoso. Pero también lleva ese amor, donde se practica el amor, hay unidad. Eso se va a la familia, a un espacio de trabajo, y sobre todo, la iglesia levanta la bandera bien alto de que el amor reside en la iglesia, porque reside en cada uno de los creyentes. Y entonces la unidad también sale. ¿Y por qué Pablo comienza a hablar de la unidad? Porque precisamente en Deuteronomio 6:4 dice: Jehová uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Y los judíos, o en el judaísmo, la base y todo lo que se decía, inclusive hasta en la vestimenta, en las puertas, donde quiera, Jehová nuestro Dios uno es. Y Pablo lo sabía. Así que Pablo comienza a darle ahora a los creyentes la misma medicina, pero incluyendo algo que es más soberano, más místico y más alto. Es la iglesia de Jesucristo viviendo. El Dios uno es en la iglesia, con un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y por ahí sigue la unicidad. Pero también Zacarías dice en 14:9: en aquel día habrá un solo Señor y su nombre será uno. Pablo nos está hablando. Yo siempre decía por todas las iglesias que he pasado, y cómo será ese momento en que estemos en el cielo. Y yo digo, ¿qué ocurra cuando yo me encuentre con fulanito de tal que para mí se había perdido? Para mí. O fulanita de tal, para mí, en mi evaluación, se había perdido. Qué mucha sorpresa nos vamos a llevar. Amén. Gloria a Dios. Y es que tú y yo
No podemos dividir la iglesia de Jesucristo. Estamos aquí para unirla. Nadie es mejor que nadie. Él es la cabeza. Y como Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero nosotros reaccionamos y vivimos como la cabeza. Y aquí Pablo no presenta la cabeza de manera vertical, la cabeza de manera horizontal, porque Él es nuestro guía, Él es el que nos dirige. Si tú tienes una manera de pensar, tienes que identificar dónde estoy, en qué camino yo estoy. Amén. Porque el camino dice que todos somos uno. Amén. Aleluya. Pero todos tenemos que tener el atributo de Cristo. Esa es la gran diferencia. Amén. Y en ese hacer el bien, esa es la perfecta voluntad. Y cuando tú haces el bien y no permitir que nada negativo llegue a ti, sino que sigas practicando no solamente la humildad, la mansedumbre, practicando lo que es la paciencia y ese amor, la amabilidad, entonces, y solo entonces, viviremos en paz. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. No podemos pedir paz en nuestra casa, porque la paz viene como resultado de la armonía en la casa, en el hogar, en la iglesia, en todos los sitios. Es resultado de, porque el amor es justo. Practicamos entonces estos atributos y nos lleva a una unidad. Y esa paz viene como resultado, como ya dije, de vivir, donde la relación con Dios está clara, pero también la relación con todos los hermanos y las hermanas, con todos. Gloria a Dios. En este sentido, yo no me concentro tanto en qué daño me hace el otro. Yo lo que me concentro es, ni tampoco si soy mejor que el otro. Yo lo que me concentro es en quién soy yo. Amén. ¿Quién vive en mí? Aleluya. Y entonces que Pablo dice, cuando llegamos a esa paz, cuando tenemos esos atributos, entonces ahora viene una responsabilidad como iglesia. Amén. Ahora vienen unas funciones. Y entre ustedes mismos serán profetas. Entre ustedes mismos serán maestros, serán apóstoles, serán evangelistas. Uno se queda para que la fe de todos siga creciendo y otro se lanza a decirle a la vida, miren a Cristo, aquí estamos. Miren a Cristo, aquí estamos. Esta es la mejor vida, esta es la única vida que se puede disfrutar, la de Cristo. Gloria a Dios. Porque tú y yo no estamos pensando tanto en la vida eterna, porque tú y yo vivimos la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. La vivimos. No es ningún issue para nosotros, los creyentes. La vivimos. Lo que tenemos que ahora practicar son estos atributos para que haya una mejor armonía, para que reine la paz y para que con esos atributos en amor vengan entonces las responsabilidades que nos dan los dones, precisamente para que tú y yo comencemos a ministrar. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál será el fin? Quedamos ahí para entonces hablar de la fe. Hay un texto en Segunda de Reyes 6:17. En ese texto hay una situación y es que hay una guerra y el siervo se pone más que nervioso. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Cuando las circunstancias no están tan buenas y usted se pone un mocho, así le decimos un mocho, porque es correr para de lado a lado y el problema, la circunstancia. Ay. Y eso es lo que utiliza el enemigo y pone entonces esa brecha para
para que tú comiences a dudar. Y es precisamente tener conciencia que en los momentos más difíciles, ya sean problemas económicos, financieros, sueños rotos, pérdidas de todo, ya sean personales, de trabajo, de una mascotita, pérdidas, todo lo que pueda causar situaciones, problemas, conflictos, es que Satanás esto lo usa para crear brecha y tu fe se debilita. Y entonces es aquí que Pablo comienza a poner otro atributo más. El creyente en los tiempos difíciles más afinca su fe. Aleluya. Y si entonces se nos hace difícil, tenemos que decir como dijo el profeta: Dios, ábrele los ojos para que vea. Gloria a Jesús. Y en ese sentido la fe nos permite ver lo que no está presente. Eso es la fe. Y comenzamos a caminar. Y comenzamos a creerle a Dios. Y comenzamos a decirle a Dios que en Él creemos, en Él nos movemos. Y como bien dice Proverbios 3, 5 al 6, confiar en Él. No es alguna cosa. Mira si consigue la de Proverbios. Confiar en Él. Proverbios 3. Gloria a Dios, aleluya. Confiar en Él, porque quiero que estemos claros, que el texto dice, en todo. Fíjate de Jehová de todo. En todo. No te apoyes. No podemos minimizar a veces a un niño llorando porque perdió la bola en la que él estaba jugando. No podemos minimizar eso, porque eso para él es una pérdida. Tenemos que actuar. No podemos minimizar la niña que llora porque la muñeca se le partió el brazo. Para ella es una pérdida. No podemos minimizar las circunstancias que tienen los estudiantes en la escuela, con lo que tienen que lidiar el día a día. No lo minimizamos. Es importante. Y ahí la fe hay que pedirla para que sostengan a nuestros estudiantes. No es fácil con lo que tienen que lidiar todos los días, porque ya tú y yo pasamos por ese camino. Así que fíjate en Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en su propia prudencia. El próximo, reconócelo en todos tus caminos. en todos tus caminos. Mantén la fe, no importa las circunstancias difíciles que tú estás pasando. Mantén la fe. La fe te ayuda a mantener los ojos abiertos para ver lo que tú con estos ojos no logras ver. Dios permite que tú te mantengas fortalecido y fortalecida en esa esperanza que es la que te permite caminar. La que te dice: levántate, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Que no importa las circunstancias, yo te acompaño, te guío, pero solamente confía en mí. Porque hay veces que pasamos por, como dice el salmista, el Salmo 23, hay momentos que pasamos por ese valle. Y es en ese momento, en ese valle, si la situación es difícil y vienen los lobos, y vienen las circunstancias que a veces nos ahogan, porque son tan y tan difíciles que no nos permiten respirar, que a veces se nos olvida la existencia de Dios. Porque el dolor llega tan profundo y las circunstancias llegan tan difíciles que no importa quién esté a nuestro alrededor, el dolor llena nuestro ser. Y esa circunstancia nosotros los creyentes la pasamos. No está diciendo que no la vamos a pasar. Lo que nos está diciendo en esos momentos: confía en mí. Aleluya. No me sueltes, lo que dice él. No me sueltes. Aunque no me sientas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Que el valle lo vas a pasar. Y lo vamos a pasar juntos. Porque yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé tu dolor. Yo sé las circunstancias. Yo lo sé. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Que no es un Dios que se
un Dios que se encarnó, que sabe de nuestro dolor, sabe los sufrimientos. Por eso tú y yo estamos hablando de unos atributos que lo podemos vivir, porque ya Él los pasó. Y porque Él triunfó, tú y yo vamos a triunfar. Aleluya, Y vamos a vencer. gloria a Dios. En su nombre. Amén. Y entonces también Pablo habla de una verdad. Y esa verdad, tú y yo tenemos que cogerla. Cogerla para saber cuál es la verdad. Aleluya. Y lo primero que tenemos que hacer es la palabra. Efesios 6:17 dice que es la espada. Amén. Primero de Juan 2:18 dice, permanece en mi palabra. Santo. Y en Primera de Corintios 15:57 dice que nos dará la victoria. Yo creo en la palabra. Gloria a Dios. Yo lo creo. Cuando yo leo el texto una y otra vez, que dice que Jesús subió y descendió, yo apropio esa palabra para mí. Y le pongo descendió en la profundidad del alma de carne. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay cosas tan difíciles que yo no las puedo resolver. Amén. Son cosas que están ahí que yo ni tan siquiera me acuerdo. Gloria a Jesús. Pero yo no puedo llegar al carácter de Cristo porque esto que está aquí me lo impide. Yo no puedo continuar con mi humildad, con mi mansedumbre, con el amor de Cristo, con esa paciencia, y posiblemente como resultado no puedo disfrutar la paz, porque lo que yo tengo es el impedimento. Mis vivencias. No está afuera, es lo que yo tengo. Y es por eso que me apropio de la verdad. Ahí es que yo voy a la palabra. Y dice que Él descendió. Y dice que Él es el todo, y lo pone bien claro. Y no solamente eso, sino que sube en victoria. Si Él lo hizo, unos dicen que fue que visitó el infierno, otros dicen que hay muchos estudiosos. Yo sencillamente para mi vida, sencilla, digo, mira, qué infierno es el que yo puedo estar viviendo conmigo misma. Que tengo circunstancias que no me permiten ser feliz. Pues entonces, Jesús, yo creo en ti, que tú todo lo puedes. Que vengas a mi corazón, desate toda fortaleza que el enemigo haya hecho, que desate toda herida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que desate todo aquello que me impide, si hay orgullo, si hay angustia, amargura, rencor, desátalo, Jesús, porque yo quiero la vida de Cristo, yo quiero tu vida, yo quiero tener esa victoria, yo quiero vivir para ti. Y entonces desciende Adoramos, y Dios. desciende y obtiene la victoria, así que la tiene para mí. Y dice que está por encima de todo. Y cuando eso ocurre, me tengo que ir a lo que Jesús hizo. Cuando venga Satanás a tratar de hablarme, tratar de decir que yo no sirvo, que yo no puedo, que estoy condenada, o comienza a decir esas situaciones tú no vas a cambiar, tú siempre eres la misma. Ay, la palabra que me dice. La palabra me dice que cuando Satanás trató de mantener un diálogo con Jesús, ni lo escuchó. Le citó la palabra. Así es que tú y yo somos hijos e hijas. Tú y yo tenemos el derecho, no porque tú y yo lo merecemos, es porque la gracia de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. ¿A qué estatura? A la estatura de Cristo. Aleluya. A la estatura de Cristo. Y es entonces que tú y yo no tenemos por qué debatir nada. Gloria a Dios, santo. Nada. Aleluya, Padre. Ahí está la palabra, lo dice. Yo le repito lo que está aquí. Ya Él descendió. Ya Él obtuvo la victoria. Ya soy tu hija. Ya yo sé quién yo soy. Esa identidad nadie me la puede quitar. Nadie me la puede robar. Nadie.
Gloria a Aquí en Puerto Rico Dios. dicen que nos roban la identidad. En esa es mía. Amén. Está en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo la vivo. Amén. Yo la vivo. No me lo contaron. Yo la vivo. Es mía. Soy hija de Dios. Amén. Así que, ¿qué es lo que Pablo trata de hacer? Que hay un carácter y una responsabilidad que debemos de tener en la iglesia. ¿Cuál es la meta? La meta, posiblemente comenzamos a pensar en la vida eterna. Según el capítulo 4 y en lo que hemos leído, la meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y ser cristianos maduros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué es ser un cristiano maduro? Ser como Cristo, A la altura de Cristo. con estos atributos. Eso es lo que la iglesia debe aspirar, ser como Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que el mundo, cuando vea la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor que nos une, la fe, que en circunstancias difíciles el creyente sigue caminando y se sostiene de Dios, Bueno, Señor. Aleluya. entonces el mundo va a decir que ellos tienen. Amén. Sí, Y vas a ver Señor. que la iglesia es un organismo que, así como la fe, hay que pedir que abra los ojos para ver. Asimismo, la gente de afuera tiene que ver que la iglesia, en la iglesia, y todo lo que ocurre aquí es de Cristo. Gloria a Dios. Es de Cristo. Es de Cristo. Y entonces, pues esto no se trata de ser perfecto. Ni se trata de ganar, ni se trata de lo que deseamos. Se trata de vencer el orgullo con humildad. Vencer las divisiones con amor. Superar la mentira con la verdad de Cristo. Y superar los tiempos difíciles con la fe. Y haciendo todo esto vamos a experimentar la vida abundante y un propósito de vida que Dios tiene para ti. Y según Jeremías, todo propósito de Dios es bueno. Y como dice Pablo, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Aleluya. Así que es hora de buscar la victoria. En 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres el carácter de Cristo? Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Y todo Jesús. lo que está a tu alrededor cambia. Sí, Señor. Solo con el carácter de Cristo, Amén. si lo vives. Sí, Señor. Es por eso que, ¿por qué no nos ponemos en pie y cantamos? Haz mi carácter como el tuyo, no como el que yo quiero, sino el carácter que se vive en un solo camino, que es Cristo. Y mientras lo cantas, que sea una oración en tu corazón, porque lo conquistó en la cruz para ti, a un costo muy alto. Lo conquistó para ti. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Sea la bendición que salga del corazón. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero ser tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo.
Bendito Jesús. Que sea nuestra meditación. Como el tuyo. Porque esa es la meta. Yo Ese es el quiero fin, la razón de ser maduros como Cristo. así carácter. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero ser. Primero, Señor, entra y mira lo que yo no veo, pero sí tú sabes. Quita toda arrogancia, quita todo orgullo, quita la jactancia, Señor, el egoísmo. Porque si alguien nos dio la muestra de lo que es la humildad, es Jesús, que estando en la gloria descendió y tuvo muerte y muerte en la cruz. Su humildad es clara, Señor. Nosotros anhelamos, deseamos el carácter de Cristo, para que este mundo, Señor, te mire a ti. Abra los ojos, Señor, y vea la verdad del amor tuyo, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, en tus manos estamos, Señor. Permitir que cada uno de nosotros y de nosotras Gloria a Dios. querramos vivir la vida abundante de Cristo y con propósito. Pero sobre todas las cosas hay que continuar creciendo. Y para continuar creciendo hay que sostenernos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay que perseverar, pero sobre todo hay que orar. Amén. Y una de las oraciones que queremos hacer ahora es comenzar a vivir, a tener fe en el Señor. Es que si tú tienes una petición, preséntasela al Señor. Tú tienes una petición ante Dios, créele. Créele a Dios. Aleluya. ¿Qué tal si pasas al frente y hacemos una oración por esa petición que tú tienes? Por esa petición que tú le presentas al Señor.